Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Bienvenidos a un video más sobre el curso de Parapsicología para Todos. El tema de hoy va a ser la mediunidad. Es un tema muy apasionante, muy antiguo y es un tema que tiene mucho para qué investigar y hablar. ¿Qué es la mediunidad? Medium es una facultad. Podemos decir que todos los seres humanos podemos o nacer con esa facultad o podemos desarrollarla con el tiempo. Es algo que está en nosotros incrustado desde tiempos muy antiguos y civilizaciones muy antiguas, pero que hay personas que lo desarrollan más, hay otras personas que lo desarrollan menos y que hay diferentes formas de mediunidad. Puedo hacer el ejemplo de las muñecas Madruska de Rusia, donde la abrimos y aparece otra, abrimos y aparece otra, dentro de la misma muñeca. El cuerpo humano es igual, nosotros tenemos nuestra alma, nuestro espíritu, pero también tenemos posibilidad que nuestro cuerpo, nuestro organismo biológico puedan convivir, entrar varias entidades, varios espíritus y aún hasta varios demonios. En varias experiencias que yo he tenido como exorcista en muchos años, muchos casos de 10, 15, 20 espíritus dentro de una persona, varias posesiones, varios demonios aún en una misma persona es posible. No es una cuestión, y podemos hablar que el exorcismo o la posesión, igual que la mediunidad, no es un tema nuevo, no es un tema aún del judaísmo ni el cristianismo. Si vemos desde los pueblos de Sumeria, Babilonia, arcadianos, la India, la China, Mesopotamia, África, los pueblos más antiguos hablan sobre la posesión, hablan de los exorcismos o técnicas para expulsar esos demonios, esos espíritus. Entonces es algo muy antiguo. El judaísmo habla bastante de los demonios y de la posesión, porque cuando ellos están en un lugar, Mesopotamia, donde tienen que estar al lado de muchas culturas, ellos tienen que ir formulando y estructurando su religión monoteísta, o sea, creer en un solo Dios, los demás creían en muchos dioses. Era el único pueblo que prácticamente fue purificándose y fue creyendo en un solo Dios verdadero. Ellos estuvieron con los filisteos, fueron esclavos de varias potencias mundiales, Babilonia, Egipto, y estos se fueron intercambiando, digámoslo así, conocimientos. Por eso en textos muy antiguos hay similitudes con el Antiguo Testamento, por ejemplo con el Arca de Noé, con el Génesis, con Adán y Eva, bueno, en fin. Pero el hecho es que en todas estas culturas milenarias antiguas existe lo que es la mediunidad, existe lo que es la posesión, existe lo que es los sacachukis o exorcistas. El judaísmo lo retoma, lo estiliza, lo vuelve más compacto, y ahí es cuando empieza el judaísmo a tener su propia doctrina, y llega Jesús y los apóstoles, que son judíos, y Jesús, que se convierte en uno de los más grandes exorcistas de todos los tiempos. Entonces, el cuerpo humano puede recibir entidades y espíritus, sí lo puede hacer. Y ahí es cuando entramos a ver que hay una figura muy importante en todos los pueblos antiguos y civilizaciones, que es el brujo o el chamán, que son personas, o sumos sacerdotes, son personas que se dedican a tener un contacto con el más allá al más acá. Buscan el tener una comunicación, se vuelven oráculos, se vuelven puntos de referencia para guiar el destino de un pueblo, una nación. Y es más, hasta el día de hoy hay muchos que consultan, muchos presidentes, políticos, empresarios, a mucha clase de personas que se dedican a las mancias o al esoterismo. Entonces,
¿Qué sucede? ¿Qué es la mediunidad en sí? La mediunidad es tener la posibilidad de ser un canal, un receptor de una entidad o varias entidades o energías en el universo. Y esto inicia desde el África. Y ya después de que son en gran parte de la humanidad la esclavitud era algo, una moneda corriente, era algo muy normal. En África, los españoles, los europeos, al ver que necesitaban una mano de fuerza más contundente y que puedan resistir a los abatimientos del clima y del trabajo, deciden empezar a sacar, a secuestrar y después vender a muchos esclavos en África, para Europa, para Sudamérica, Norteamérica, Australia. Y ellos se llevaban sus tradiciones, y entre ellos hay una marcada línea, y no solo con ellos, pero pues en los registros más antiguos hablan sobre ellos, y hablan también de los egipcios y Babilonia, y bueno, también los chinos, los indios, hablan de cómo espíritus se pueden posesionar sobre un cuerpo. Entonces estas comunidades en África, también de otros cultos y religiones en el mundo entero, el chamán, el sacerdote, el brujo, era el encargado de prestar su materia para recibir estas informaciones, sea a través de la visión, sea a través de sueños, a través de revelación, a través de las mancias. En otro programa vamos a hablar de las diferentes mancias o artes adivinatorias, a través de la posesión, a través de algunas sustancias psicoactivas. Podían llegar a estados alterados de conciencia y poder recibir una entidad, y que esa entidad tomara su cuerpo y hablara y se expresara. Y ahí nacería un culto a través de la santería, el vudú en África y en otras religiones, un culto a ciertas deidades y ciertos espíritus que muchas veces, como lo vemos en el Antiguo Testamento, el dios Baal en Sumeria y en Mesopotamia y en mucha parte del Oriente, pedía sacrificios de niños para traer bendiciones. Entonces esos espíritus se transmutaban o se transformaban en dioses ídolos para todo el que quisiera recibir bendiciones. Entonces, esto es un tema muy antiguo. Podemos hablar de dos partes importantes: el espiritismo, o sea, el arte de contactar a los espíritus para darle una síntesis, darle una connotación a lo que estamos hablando, que reúne el espiritismo muchas líneas y muchas áreas, porque están extendidas en muchos continentes y de forma ancestral, en los mayas, incas, aztecas, toltecas, olmecas, bueno, en fin, celtas, druidas, bueno. Podemos hablar del espiritismo, la mediunidad antigua, y el espiritismo, mediunidad contemporánea o moderna. Entonces, en la antigua, como lo venía diciendo, habían muchas formas de, a veces en estados alterados de conciencia, los griegos también lo hicieron, poder llegar a planos superiores donde se podían comunicar con deidades o espíritus que daban una cierta información. Lo utilizaban mucho para las cosechas, para engendrar hijos, para ir a la guerra, para hacer intercambio entre pueblos. Y es así que adivinaban o les transmitían ciertos conocimientos de posibles futuros que fueran a suceder. Y eso pasó. Bueno, también está ahí métodos como la tabla Ouija o invocación de los muertos, que después vamos a hablar. Cuando hablemos de las mancias vamos a hablar sobre eso. En la parte moderna, ya desde 1800, después de la Revolución Francesa, sobre todo Francia, Europa y Francia, se abrió, y esto lo habíamos hablado en otro video sobre la historia de la parapsicología, se abrió una puerta grandísima al conocimiento y al experimentar. Y vemos que en la parte de la parapsicología
también hay un estudio sobre espiritismo y mediunidad. Y en esa parte muchos empezaron a experimentar, porque tenía dos cosas importantes, el medium y el espiritismo. Se habla de temas espirituales y hay una necesidad, el ser humano siempre tiene una necesidad de honrar y de tener contacto con sus seres queridos fallecidos. Por eso los rituales fúnebres, los rituales de exequias. En todas las culturas siempre hay unos rituales de exequias, unos rituales de despedida, unos rituales de honra a nuestros seres queridos. Por eso en muchas culturas, sintoísmo, en Japón y otras, aún en el judaísmo y en el islam, hay una veneración y hay unas fórmulas para el cuidado y el respeto de los cuerpos mortuorios. Por eso es que a Jesús y a la mayoría de los judíos, que a menos que fueran culpables de algo execrable, pero cuando eran personas del común, digámoslo así, bueno, que eso iba también por estratos, la forma de enterrarlos y amortajarlos tenía sus reglas y tenía su forma de organizar. Entonces hay un movimiento en Europa donde nace como de nuevo el despertar. Vamos a empezar a hacer sesiones psíquicas, vamos a hacer sesiones de espiritismo, porque yo quiero recibir un mensaje, una carta, un audio, escuchar, oír, ver a través de un medium a mi padre, a mi madre, a mi hermano que murieron. Y por eso coge gran fuerza el espiritismo y se va volviendo doctrina. Hay científicos en ese momento, Alan Kardec y otros, que se dedican a estudiar y a profundizar bajo un método científico lo que es el espiritismo y la mediunidad y las diferentes vertientes. Este es un tema supremamente amplio y muy extenso sobre la mediunidad y el espiritismo. Claro está, así como la parapsicología la utilizaron algunos charlatanes y algunos timadores y estafadores para conseguir recursos, y por eso la ciencia por mucho tiempo le hizo a un lado a la parapsicología, porque lo tomaban para forma de lucro económico, engañando a la gente. El espiritismo y la mediunidad también lo hicieron, y hubieron varios casos donde por ejemplo las hermanas Fox y otro tipo de gente hacían toda una obra teatral, podríamos decirlo, donde usted entraba, se sentaba y tenían elementos de utilería, por llamarlo así, donde sí se manifestaba con golpes, se movían objetos, el medium hablaba y decía, venía esa entidad, digamos, el papá fulanito sutanito, y transmitía un mensaje, o el medium escribía, y eso hacía también que hubieran cambios de temperatura y que hubieran ruidos, claro está, muchos generados por esta obra magistral teatral para poder engañar a la gente y sacarle el dinero. Esto pasó mucho tiempo, y aún en estos días hay muchos que se llaman medios, pero no son medios, sino simplemente son personas que se aprovechan de la psicología y trabajan algo que es la psicología inversa, y se aprovechan de la gente para ir sacando información a través de la persona. Si existe la mediunidad, sí, si hay medios, sí. El problema no es tanto de que si realmente un espíritu pueda entrar y manifestarse. El gran problema de los tiempos antiguos de la mediunidad es que el hablar de que un espíritu entra, que puede decir, no, yo soy Simón Bolívar, por ejemplo, o en la tabla Ouija, o en otras formas de invocación de espíritus, de rituales, de sesiones espiritistas, entra el espíritu, pero
aún ellos mismos tienen, hay federaciones y grupos, se hacen congresos internacionales en la actualidad, tienen ese gran, tienen ese gran problema, no saben si ese que dice que se llama Simón Bolívar, que entró en la materia, se encarnó, como decimos nosotros, realmente Simón Bolívar. Entonces ellos también los llaman espíritus burlones, espíritus que a veces se aprovechan de ciertas falencias del medio, o también hay, para venir a engañar, o también hay una manipulación del medio. A veces los medios también se tuercen, digámoslo, esa expresión, y buscan manipular a una persona, y a veces no llega esa entidad a dar un mensaje, sino simplemente la persona hace de que realmente entró un espíritu, una entidad a dar ese mensaje. Esto se ve en todos los pueblos, desde, como les decía, está la mediunidad del espiritismo antiguo, que todos los pueblos tenían, digámoslo, eso viene incluido en el ser humano, y se nace con ese don, pero también se puede desarrollar a través de ejercicios. Pero el problema es lo que les cuento, puede darse una posesión demoníaca, y ha habido medios que han quedado posesionados por entidades muy bajas. ¿Por qué? Porque es muy delicado la preparación, y saber hacerse asientarse totalmente si es un espíritu bajo de luz, un demonio o un espíritu que se está burlando de nosotros es muy complejo, es muy difícil. Por eso la mediunidad hay que tomarla con un cuidado muy especial, y eso fue lo que empezaron a hacer en el siglo XVIII. Todo este tipo de gente que se reunió, en científicos que también estudiaban otros fenómenos. Ahí va, como les decía, de la mano de la parapsicología moderna, contemporánea, y la edad en ese tiempo. Empezaron a volverlo un método científico y a capturar y a escribir muchas de las conversaciones y de los hechos, y comprobar realmente que esos hechos fueran ciertos, verídicos. Es más, yo he tenido casos, por ejemplo, de posesión, donde un espíritu me dice: mire, a mí me envió fulano, yo me llamo sutano, y es para hacerle daño a esta persona, y hay tal cosa en tal sitio. Entonces uno va y revisa, y realmente efectivamente lo hay. Hay otros que se burlan. Es más, hay demonios que dicen: yo soy fulano y tal, y es mentira, no lo es. O espíritus que toman un nombre, por ejemplo, llegan y dicen: yo soy Satanás, o Belcebú, Lucifer, y en realidad no es nada de eso. Simplemente toman ese nombre para asustar y decir: uy, este es el duro, este es el terrible, no le hagamos el exorcismo, no le hagamos la liberación. Con el tiempo se fue sofisticando, y hay muchas vertientes. No hay una doctrina oficial y clara, aparte de este grupo de Alain Gardel y otra gente, otros científicos, que se pusieron en la tarea de organizar, digamos, todos estos fenómenos. Y hay varios libros y hay escuelas que trabajan esta parte de mediunidad, y que trabajan también la parte de espiritualidad, pero no hay una corriente, digamos, oficial, canónica, digámoslo así, o legal en su mundo, digámoslo así, en el mundo del espiritismo. Pero también hay otros grupos que tienen diferentes formas de trabajar, y que combinan otras cosas muy diferentes. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, que en el Brasil y en Cuba y aquí en el Chocó y en otros lugares existe santería, pero también existe otras corrientes, que es palo mayombe, que es candomblé, que es otros tipos de tradiciones de pueblos africanos que llegaron a Sudamérica, se sincretizaron, se fusionaron, y hubo ese sincretismo religioso, donde tenían diferentes, digamos, tradiciones religiosas, pero también una muy fuerte, la invocación y la posesión de un espíritu. Y ese espíritu les revela cosas y les hace cosas y les pide sacrificios. Entonces por eso vemos que todavía, y eso se hacía desde tiempos muy antiguos, como les decía, todas las civilizaciones, estas deidades, estos espíritus pedían, digámoslo así, sacrificios humanos, sacrificios de animales, sacrificio de flores, sacrificio de alimentos,
Unos porque los pedían, otros porque pensaban que dando esos sacrificios los seres humanos en esas tribus o en esos civilizaciones, que haciendo esos sacrificios iban a recibir bendiciones. Hay una mezcla desde los tiempos muy antiguos y mitológicos. Ahora, en el tiempo moderno, claro, todos podemos llegar a desarrollar esa sensibilidad, esa tendencia de poder ser medios. Hay diferente clase de medios. Hay el que es consciente, entonces la persona se relaja, entra esa entidad, toma su cuerpo, pero todavía su inconsciente está ahí. Y eso, cuando hay exorcismos, aparte de este tema de que voluntariamente se preste para recibir, varios grupos de espiritistas tienen diferentes formas de invocación de estos espíritus o de que se hagan presente, pero en casos que yo he tenido exorcismos, hay posesiones, hay varios grados de posesión. Entonces a veces creemos de que porque el poseído no está inconsciente todo el tiempo, no es que se pueda hacer la liberación, o no está bien, o no se manifiesta el espíritu, no. Hay muchos casos donde hay momentos entre consciente e inconsciente del poseído que se acuerda de cosas. Hay un momento donde sí está plenamente consciente, aunque su cuerpo está dominado por esa entidad. Entonces, cuando se terminan los exorcismos, a veces hay unos que son conscientes de lo que está pasando y me dicen, mire, yo sentí, yo viví, yo vi, y hay otros que no. En la mediunidad también hay, en la diferente gama tan amplia de medios, hay los que son conscientes, que pueden llegar con trabajo a ser inconscientes, con esfuerzo, pero son conscientes, y esto quiere decir de que entra el espíritu, se vuelve a oírle a los participantes, a los que están, pero la persona también es consciente de lo que está pasando en su cuerpo biológico y esa manifestación de ese espíritu. Hay los medios que son inconscientes, que entran en un trance alterado de conciencia donde toma posesión totalmente de esa entidad, ese espíritu, la persona no se acuerda de nada. Y en el caso mío de las posesiones de los exorcismos, esos son casos también donde he tenido casos donde obviamente entra en un estado alterado de conciencia, esa entidad se manifiesta y la persona no se acuerda. O sea, se le hace el exorcismo, pasan muchas cosas, y la persona al volver dice, pero yo ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? No se acuerda de nada. Puede ser que posteriormente le lleguen recuerdos, pero hay muchos casos que no. Entonces en la mediunidad también hay el medium inconsciente totalmente. Hay el medium escritor o el escribiente, que se posesiona esa entidad y lo impulsa a escribir. Algunas veces son mensajes realmente entendibles, coherentes. Hay otros que no, entonces se necesita también otro tipo de medium que se vuelve como el traductor, digámoslo así. Hay otro tipo de medium que es el cantor, ¿no? Se ponen a cantar, por ejemplo, entonces, o a utilizar lenguajes ocultos, secretos, parecido como al don de hablar lenguas, pero es muy diferente, porque el don de hablar lenguas es porque el Espíritu Santo entra y hay una forma entrelazada de nuestro cerebro y nuestra lengua y nuestras ideas, y es una cuestión donde el Espíritu Santo hace de que utilicemos un lenguaje muy diferente a la forma o lenguaje angelical llamaban los antiguos, y también la persona puede descifrarlo, o puede haber otra persona que tenga el don de descifrar, digamos, lo que es el don de lenguas, que también hay don de idiomas, que es hablar diferentes idiomas, pero el don de lenguas es cuando llega el Espíritu Santo y la persona entra como un estado alterado de conciencia y habla, pero sus ideas y su lenguaje tienen unas combinaciones, encriptaciones muy diferentes. Pero eso no es en el caso del medium escribiente o escritor, es porque el espíritu entra y lo impulsa a escribir y a escribir de forma casi automática, y a veces pues sí se pueden recopilar y puede entenderse y tiene una buena interpretación, pero si no, hay también medios que hacen la
eh, descifración, digamos, de ese escrito, y los cantores también, o que hablan en diferentes idiomas. Hay medios que hablan en que cuando llega a veces algún espíritu, una entidad, habla en un idioma que ese espíritu maneja, inglés, francés, y resulta que el medio no habla ninguno de esos idiomas. En la posesión, una de los tips, digámoslo así, para conocer realmente si es una posesión es xenoglosia, hablar cosas secretas, y el hablar en otros idiomas o lenguas, sobre todo lenguas muertas como el latín, griego, arameo, hebreo, en cierta medida. Después de descartar de que la persona no tenga ninguna formación en idiomas, ni en el lugar donde usted hubiera criado hubiera tendencias a personas que manejaran otros idiomas, que en su familia no hubiera ese conocimiento, no que mi tío, mi abuelo era francés, mi mamá italiana, entonces bueno, no, que esté alejado completamente de toda esta cuestión genética y social, cultural y de enseñanza. Y resulta que entra una entidad, un espíritu, y empieza a hablar francés o portugués, por ejemplo, perfectamente. Eso es una de las tantas señales de la investigación para el posible diagnóstico de una posesión y qué tipo de espíritu es, porque no todos los espíritus ni demonios son iguales. Y volviendo a la mediunidad, hay diferentes tipos en los cuales, y de ahí se desprenden una cantidad de líneas y de formas y de conjugaciones que muchas veces en estos grupos se termina llegando a adorar a estos espíritus. Entonces eso es algo que es entre ellos se pelean, entre ellos hay discusiones en estos grupos de cómo manejar, cómo se maneja, digamos así, una doctrina sana, entre comillas, para manejar la invocación de espíritus y la mediunidad. Pero es algo que es muy difícil porque cada grupo va desarrollando su ideología y su metodología de cómo hacer las cosas. Entonces es muy difícil. Hay muchos grupos, hay federaciones a nivel mundial. Brasil y Francia son muy fuertes, Estados Unidos, pero sigue habiendo mucho problema de unificación en ideología, en estructura, en precisamente porque es un tema y es una cuestión tan complicada de manejar. No hay esa certeza realmente si hay ese espíritu que dice recibir el medio realmente sea un espíritu de luz, un demonio, un espíritu bajo, burlón, o sea un desdoblamiento de la mente o del inconsciente, porque también podemos entrar como la hipnosis a esos espacios cerrados en nuestra mente, de nuestro inconsciente, y el que nos habla, supuestamente yo creo que es un espíritu, pero no, es nuestro inconsciente que nos engaña a nosotros mismos y engaña a los demás, de pronto un efecto pseudo placebo. Nada, deseándoles muchas bendiciones, muchos éxitos. Espero que haya sido claro el tema de la mediunidad a grandes rasgos y como dándoles unas pinceladas de lo que es, porque es un tema muy apasionante, muy profundo para entender que es un tema muy antiguo en la humanidad, que también está ligado, como le digo, en cierta forma a la posesión y a los exorcismos. Por eso el investigador paranormal o el exorcista debe conocer, o los que le gusten estos temas, un poquito de todo. Para eso estamos haciendo estos cursos de parapsicología para todos. Deseándoles miles de bendiciones, éxitos, y el Señor los bendiga.